Las teclas del piano estaban frías bajo mis dedos, más frías que nunca en los 12 años que llevaba enseñando. Pulsé el do central y escuché cómo la nota se apagaba en el estudio vacío, engullida por un silencio tan denso que resultaba sofocante. Afuera, la lluvia de noviembre golpeaba con fuerza las ventanas de mi apartamento en el sótano de South Boston, convirtiendo el mundo en una acuarela difusa de grises y grises más oscuros. Mi teléfono vibró por 14ª vez en una hora. Era Yuri otra vez. Había dejado de contestar hacía 3 días, después del 8º mensaje de voz en el que su voz se quebró por el miedo que intentaba disimular con bravuconería. Tenía 22 años y seguía convencido, de forma estúpida, de que podía arreglar sus errores cometiendo otros aún mayores. El dinero prestado había empezado siendo poco. Había jurado que solo era lo necesario para pagar el alquiler después de perder su trabajo en el almacén. Luego, los intereses se habían acumulado. Las amenazas se habían intensificado. Y ahora mi hermano pequeño, la única familia que me quedaba desde que nuestros padres murieron, en ese incendio en la fábrica hace 6 años, se había metido en líos con el tipo de gente que no aceptaba planes de pago. Los Morozov. Solo pensar en ese nombre me oprimía el pecho en Boston. No se pronunciaba ese nombre en voz alta a menos que estuvieras dispuesto a afrontar las consecuencias. La familia Morozov controlaba todo, desde los muelles hasta los sindicatos de la construcción, desde los jueces que miraban para otro lado hasta la policía que, de alguna manera, nunca lograba presentar cargos. Se rumoreaba que Alexei Morozov, el recién coronado heredero tras la muerte de su padre, era aún más frío que el anciano. Lo había visto una vez desde lejos en una gala benéfica en la que había actuado la escuela privada en la que enseñaba. Se mantenían apartado de la multitud, alto y de hombros anchos, con un traje negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Su cabello oscuro se peinaba hacia atrás, enmarcando un rostro de ángulos marcados y rasgos duros. Sus ojos, incluso desde el otro lado de la sala, resultaban inquietantes. No eran marrones, ni negros, sino algo intermedio, como la tierra helada en invierno. No sonrió ni una sola vez en toda la velada. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era el número de Yuri. Llamada desconocida. Me temblaba la mano al contestar. «Hola, señorita LeBlanc». La voz era suave, con un ligero acento de Europa del Este. No era una pregunta. Sabía exactamente quién era yo. «Me llamo Dmitry Morozov. Creo que sabe por qué le llamo». El hielo inundó mis venas. «¿Dónde está mi hermano?» «Yuri está a salvo por ahora». Una pausa. Deliberada. «Le debe a nuestra familia una suma considerable. $140,000 más los intereses acumulados durante los últimos 7 meses». La cifra me golpeó como un puñetazo. Agarré el borde del banco del piano con fuerza hasta poner los nudillos blancos. «Eso es imposible», me dijo. 20,000. Su hermano ha sido optimista en su contabilidad. Percibí la sonrisa en su voz, fría y aguda. «La cuestión no es la cantidad, señorita LeBlanc. La cuestión es cómo procedemos. Yuri no puede pagar esto. Ambos sabemos que su potencial de ingresos es, digamos, limitado. Yo lo pagaré». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. «Tengo algunos ahorros, tal vez 10,000. Puedo conseguir un segundo trabajo, elaborar un plan de pago». «No somos un banco, señorita LeBlanc». Su tono se endureció. «No ofrecemos planes de pago a quienes nos roban». Su hermano entendió las condiciones cuando aceptó nuestro dinero. «Robar». La palabra me revolvió el estómago. «Por favor, es solo un niño. Cometió un error. Uno muy costoso». Otra pausa. «Sin embargo, puede que haya un acuerdo alternativo». Algo en su voz me puso los pelos de punta. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Mi primo Alexei ha asumido recientemente el liderazgo de nuestra familia. Es un puesto exigente. Él exige. ¿Lo llamaremos un seguro contra futuras traiciones dentro de nuestra organización? ¿Una garantía de buen comportamiento por parte de quienes nos deben?» Dejó que lo asimilara. «Usted, señorita LeBlanc, serviría como esa garantía». «No lo entiendo». «Viviría en la casa de Alex. Permanecería allí hasta que la deuda de su hermano se salde por otros medios que nosotros acordaremos. Su presencia garantiza que Yuri no intente huir ni hacer nada más que avergüence a nuestra familia». La implicación se cristalizó lentamente, de forma horrible. «Me quiere como rehén». ¡Qué palabra tan fea! La voz de Dmitry seguía siendo agradable. «Piénselo como una garantía viva.
Tendría alojamiento, comida y protección. Su hermano sería libre de continuar con su vida bajo supervisión, pero ileso, y cuando la deuda se salde, usted sería liberada. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de muchos factores. 6 meses, quizás un año como máximo. Un año, 12 meses de mi vida desaparecerían en la órbita de un hombre cuya reputación ponía nerviosos incluso a los criminales más endurecidos. Pensé en mis alumnos, en el prodigio de 8 años que acababa de empezar a estudiar Chopin, en los adolescentes a los que daba clases particulares después del colegio, que necesitaban a alguien que creyera que valían más de lo que el barrio esperaba de ellos. Pensé en mi apartamento del sótano, con sus azulejos agrietados y su radiador fiable, en la vida que había construido nota a nota desde la nada después de la muerte de nuestros padres. Entonces pensé en Yuri, su sonrisa torcida, igual que la de nuestros padres, la forma en que todavía me llamaba Risa, como cuando tenía 5 años, la promesa que le hice a nuestra madre la noche en que murió, su mano apretando la mía en esa cama de hospital. Cuida de tu hermano. Cuando mi voz sonó hueca. Mañana llegará un coche a buscarte. Haz las maletas ligeras. Solo objetos personales. Hizo una pausa. Señorita LeBlanc, este acuerdo es una muestra de misericordia. La mayoría de los que se cruzan con nuestra familia no reciben tal consideración. Le sugiero que lo recuerde. La línea se cortó. Me senté en el silencio de mi estudio, con la lluvia golpeando con su ritmo implacable contra el cristal, y me pregunté si acababa de aceptar enterrarme viva. El Mercedes negro llegó puntualmente a las 6, esperando fuera de mi edificio, con las ventanas tintadas que reflejaban mi pálido rostro. Había hecho una maleta con ropa, artículos de aseo, una foto de mis padres, el medallón de plata de mi abuela y la gastada edición de bolsillo de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que había estado leyendo y releyendo desde la universidad. Todo lo demás lo había dejado atrás, incluida una nota de mi casero y los correos electrónicos de renuncia a las 3 escuelas en las que daba clases. El conductor no hablaba. Era enorme, ocupaba el asiento delantero como una roca y tenía el cuello grueso, con lo que podrían haber sido cicatrices o tatuajes bajo el cuello de la camisa. Cargó mi maleta sin mirarme a los ojos y mantuvo la puerta trasera abierta con eficiencia profesional. Señorita LeBlanc, dijo. Solo eso, un saludo sin calidez. El trayecto duró 40 minutos, serpenteando por barrios cada vez más ricos hasta llegar a Beacon Hill. La mansión Mirage se encontraba detrás de unas puertas de hierro que se abrieron silenciosamente a nuestra llegada, revelando una mansión de 3 pisos de piedra pálida y ventanas oscuras, con cuidados jardines que se extendían en todas direcciones, salpicados de árboles desnudos de noviembre que se erigían como centinelas en el crepúsculo. Precioso, absolutamente precioso y totalmente inadecuado para alguien como yo. Una mujer me recibió en la entrada, de unos 50 años, con el pelo rizado recogido en un moño severo y una expresión tallada en granito. Me miró de arriba abajo con la mirada de alguien que evalúa ganado. Soy Elena Kuznetsov, dijo en un inglés con fuerte acento. Dirijo la casa del señor Moravtsov. Seguirá mis instrucciones al pie de la letra. No deambulará, no molestará al señor Morozov. Será invisible a menos que se le llame. ¿Lo entiende? Sí. ¿Qué? Tragué saliva. Sí, señora. Un asentimiento microscópico. Mejor, ven. Me condujo por pasillos que se olían a cera de limón y dinero antiguo. Pasamos por varias habitaciones. Solo pude echar un vistazo a una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo, un comedor formal con una mesa con capacidad para 20 personas y una sala de estar con muebles que parecían sacados de un museo. Todo estaba impecable, intacto, como si la casa fuera un escenario en lugar de un hogar. Mi habitación estaba en el 3er piso, al final de un largo pasillo, pequeña pero no estrecha, con una cama individual, una cómoda y un escritorio junto a la ventana que daba a los jardines traseros. Las paredes eran de color crema y estaban desnudas, anónimas, como una habitación de hotel de lujo diseñada para ser olvidada. La cena es a las 7 pulse en el comedor del personal. Comerás con el personal doméstico. El desayuno es a las 6 y el almuerzo al mediodía. No se pueden tomar comidas en la habitación. Los ojos de Elena eran como pedazos de pedernal.
Las habitaciones privadas del señor Morozov están en el segundo piso, en el ala este. No se puede entrar en esa ala bajo ningún concepto. La biblioteca, el invernadero y los jardines traseros son accesibles durante las horas diurnas. Fuera de ese horario, debes permanecer en tu habitación o en las zonas del personal. Preguntas. ¿Cuándo veré a mi hermano? No lo verás, lo dijo sin compasión. Parte del acuerdo es no tener contacto. Él sabe que estás aquí. Eso es suficiente. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el señor Moraz decida lo contrario. Se dirigió hacia la puerta. Deshaz las maletas. La cena es en 30 minutos. No llegues tarde. Conocí al personal doméstico esa primera noche alrededor de una mesa en una habitación sin ventanas adyacente a la cocina. Estaba Elena, que presidía la comida con silenciosa autoridad. Dimitri, el conductor que me había recogido. Una cocinera llamada Arena, de mirada amable y con harina incrustada permanentemente bajo las uñas. Dos mujeres más jóvenes, Ana y Svetlana, que limpiaban y lavaban la ropa y cuchicheaban entre ellas en un ruso rápido, y Víctor, el jardinero, que parecía capaz de arrancar árboles con las manos desnudas. Eran educados pero distantes, y no me preguntaron por qué estaba allí. En su mundo, sospechaba que era más seguro no saberlo. No vi a Alexei Morozov esa noche, ni la siguiente, ni la semana siguiente. Era un fantasma en su propia casa, salía temprano y volvía tarde, y su presencia solo se notaba por el sonido de las puertas al cerrarse, por la repentina tensión de Elena cuando su coche se detenía en la entrada, por el camino. La casa se reorganizó en torno a su órbita invisible. Los días adquirieron un ritmo. Me despertaba al amanecer y paseaba por los jardines hasta la hora del desayuno. El frío de noviembre era intenso pero limpio, y limpiaba mis pulmones del aire viciado del cautiverio. Después del desayuno, me dejaban prácticamente sola, así que me sentía atraída por la biblioteca, amplia, hermosa, llena de libros en al menos 6 idiomas, muchos de ellos primeras ediciones que probablemente costaban más que mi salario anual. Leía. Leía porque era lo único que me impedía pensar demasiado en los barrotes de mi jaula dorada. Fue en la biblioteca, 2 semanas después de mi cautiverio, cuando los oí por primera vez. Voces de niños, agudas y alegres, que resonaban desde algún lugar debajo. Seguí el sonido hasta una puerta que había supuesto que era un armario, pero que daba a una estrecha escalera que descendía a lo que debían de ser las dependencias del servicio en una época anterior. Al final, encontré una gran sala común donde Arena estaba sentada ante un viejo piano vertical, con su hija y su hijo pequeños a su lado. La niña, de unos 9 años, intentaba tocar Mary Had, a Little Lamb, con 2 dedos. El niño más pequeño la observaba con gran atención. «Lo siento», dije desde la puerta. Oí el piano. Arena levantó la vista, sorprendida y luego cautelosa. «Señorita LeBlanc, los niños practican aquí a veces. Espero que el ruido no le moleste». «No, en absoluto». Me acerqué, atraída a pesar mío. «Enseño piano», corregí. «¿Me permite?» Ella dudó, protectora, y luego asintió. Me senté en el banco junto a la niña. Natasha Arena la presentó y le enseñó a curvar los dedos, a dejar flotar la muñeca. En 10 minutos, estaba tocando la sencilla melodía con fluidez. Su sonrisa era incandescente. «¿Le enseñará?», preguntó Arena, con voz cautelosa. «Si lo desea». Y así encontré mi propósito en esa casa. Todas las tardes bajaba a esa sala común olvidada y enseñaba a Natasha y a su hermano Mikhail. Natasha tenía un talento natural, un oído perfecto y una determinación que la llevaría lejos. Male tenía menos talento, pero un entusiasmo infinito. Trabajar con ellos me recordó quién era yo bajo la etiqueta de garantía colateral, de seguro de vida contra deudas incobrables. Seguía siendo profesora, seguía siendo yo misma. Las semanas se difuminaron. Llegó y pasó el día de Acción de Gracias, marcado solo por una elaborada comida que compartí con el personal, mientras Alexis cenaba solo en el comedor formal. Diciembre llegó con las primeras nevadas. Llevaba exactamente 4 meses en la casa de los Morozov cuando lo vi por primera vez de cerca. Estaba en la biblioteca colocando en las estanterías los libros que había terminado de leer cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Me giré y allí estaba él. Alexei Morozov era más alto de lo que había pensado al verlo de lejos en la gala. Medía al menos 1,90 de y tenía un físico que denotaba disciplina más que vanidad.
Hombros anchos que se estrechaban hasta una cintura delgada, fuerza evidente en su forma de moverse. Su cabello oscuro era ahora más corto, casi militar en su precisión, pero fueron sus ojos los que me dejaron helada. No eran marrones, ni negros, sino grises, grises tormenta, como los mares en invierno, fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Tú eres Larissa LeBlanc, no es una pregunta. Sí. Me obligué a sostener su mirada, negándome a apartar la vista primero. Señor Morose, ha estado enseñando a los hijos de arena. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había sobrepasado los límites? ¿Violado alguna regla tácita? Sí, lo siento si no me disculpo. Entró en la habitación con pasos mesurados, depredadores. Natasha ha estado practicando Beethoven. La he oído esta mañana. Parpadeé. ¿La ha oído desde arriba? Lo oigo todo en esta casa. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para percibir el aroma de su colonia. Algo con cedro y humo. Elena me dice, no has pedido nada, ni llamadas, ni visitas, ni peticiones de ningún tipo. ¿Qué sentido tendría? Algo brilló en esos ojos grises. La mayoría de la gente en tu situación se queja, exige, amenaza. Yo no soy como la mayoría. No. Me estudió como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. No lo eres. El silencio se extendió entre nosotros, tenso y extraño. Debería haber apartado la mirada. Debería haber bajado la vista, mostrado diferencia. Pero algo obstinado en mí se negó. Tu hermano está bien, dijo Alexe finalmente, por si te lo preguntabas. El alivio me invadió tan repentinamente que tuve que agarrarme a la estantería para mantener el equilibrio. Gracias. No me des las gracias. No es amabilidad. Es un seguro. Su voz se endureció. Si tú te comportas, él estará a salvo. Ese es el trato. Lo entiendo. ¿Y tú? Se acercó. Demasiado. Pude ver la tenue cicatriz que le dividía la ceja izquierda, la ligera sombra de barba incipiente a lo largo de la mandíbula, a pesar de que apenas era mediodía. No pareces tener suficiente miedo. ¿Preferirías que estuviera aterrorizada? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Durante un largo momento, se limitó a mirarme fijamente. Entonces, de forma imposible, la comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa, algo más oscuro, más complicado. «Cantas», dijo, cambiando de tema. «Cuando crees que nadie te escucha en los jardines, a veces aquí». El calor me subió por el cuello. No me había dado cuenta de que alguien pudiera oírme. «Yo puedo. Tienes una voz preciosa». El cumplido tan inesperado, tan silenciosamente pronunciado, provocó un extraño cosquilleo en mi pecho. Lo reprimí sin piedad. «Gracias. Sigue enseñando a los niños». Pasó junto a mí hacia la puerta. «Pero recuerda para qué estás aquí, Lisa. No eres una invitada. No eres personal. Eres un colateral. En el momento en que lo olvides, te convertirás en un problema que tendré que resolver». Entonces se marchó, dejando solo un leve rastro de humo de cedro y los latidos de mi corazón. Me quedé de pie en la biblioteca vacía, con los libros olvidados en mis manos, y me pregunté por qué una amenaza había sonado casi como una advertencia. Los días posteriores a mi encuentro con Alexi en la biblioteca fueron diferentes, cargados de una conciencia que no podía sacudirme. Me sorprendí a mí misma, escuchando sus pasos en los pasillos, el sonido lejano de su voz hablando ruso con Dimitri o Elena. Me dije a mí misma que era simple vigilancia, la hiperconciencia natural de una presa que rastrea a un depredador. Pero eso no explicaba por qué mi pulso se aceleraba cuando oía su coche entrar en el camino de acceso por la noche, ni por qué me preguntaba qué hacía en esos aposentos privados a los que tenía prohibido entrar. Había dicho que lo oía todo en esta casa, lo que significaba que me había oído cantar. Esa idea me provocó un cosquilleo en la piel que me negué a examinar demasiado de cerca. Diciembre se adentró en pleno invierno. La nieve cubrió los jardines en silencio, transformando la finca en algo salido de un cuento de hadas ruso. Yo continué con mi rutina. Paseos tempranos, cuando el frío calaba a través de mi abrigo inadecuado. Horas en la biblioteca, tardes enseñando a Natasha y a Mal. Los niños se habían convertido en los rayos de luz de mi cautiverio dorado. Natasha avanzaba rápidamente. Sus pequeños dedos volaban por las invenciones de Bach con creciente confianza. Mel había abandonado el piano para pedirme que le enseñara canciones, cosa que hice.
Sus interpretaciones desafinadas pero entusiastas de melodías populares resonaban en las habitaciones del servicio. Arena observaba estas lecciones con algo parecido a gratitud mezclada con preocupación. «Eres muy amable con ellos», me dijo una tarde mientras preparábamos el té después de que los niños se hubieran ido a jugar. «Pero, señorita LeBlanc, no debe encariñarse demasiado. Cuando el señor Morozov la libere, lo sé». Envolví mis manos alrededor de la taza caliente. Esto es temporal, pero incluso mientras lo decía me preguntaba. Habían pasado 4 meses. La estimación original de Dmitri de entre 6 meses y 1 año se avecinaba. Pero no había oído nada sobre la deuda de mi hermano, ni sobre ningún progreso hacia mi liberación. Existía en un extraño limbo, ni prisionera ni libre, ni sirvienta ni invitada. Vi a Alexe 3 veces más ese mes, siempre de forma inesperada. La primera vez estaba en el invernadero, una habitación con paredes de cristal en el lado sur de la casa, donde descubrí que había un piano de cola, un Steinway tan perfectamente conservado que cantaba bajo mis dedos. Elena no había dicho nada sobre que el invernadero estuviera prohibido, así que lo había reclamado como mío a última hora de la tarde, cuando el sol de invierno se filtraba a través del cristal y lo convertía todo en oro. Estaba tocando el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, perdida en la melancólica belleza de la melodía, cuando sentí que me observaban. Mis manos se detuvieron sobre las teclas y me volví para encontrar a Alex de pie en la puerta. «No pares». Su voz era tranquila, casi suave. Mi corazón latía con fuerza, pero volví al piano y continué. Sentí su presencia como un peso físico cuando entró en la habitación. Mientras se acomodaba en una de las sillas situadas frente al piano, toqué la pieza hasta el final, y las últimas notas quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. «Tienes formación clásica», observó. «Dejé Juilliard después de mi 2.º año, cuando murieron mis padres. No sé por qué se lo conté. La información me parecía demasiado personal, demasiado reveladora. ¿Por qué el piano?» Deslicé los dedos por las teclas sin pulsarlas. Mi abuela era concertista de piano en Moscú antes de emigrar. Ella me enseñó que la música era el único lenguaje que no te podían quitar, por mucho que perdieras. Era una mujer sabia. Murió cuando yo tenía 12 años. Pero sí, lo era. El silencio se instaló entre nosotros. No era incómodo, pero estaba cargado de cosas no dichas. Me arriesgué a mirarlo. Estaba sentado con las piernas cruzadas, un brazo apoyado en el respaldo de la silla, mirándome con esos inquietantes ojos grises. A la luz dorada de la tarde, parecía más joven que sus 34 años, casi contemplativo. Dmitri dice, «No has pedido nada», dijo finalmente. «Ni llamadas telefónicas, ni cartas a tu hermano, ni peticiones para salir de la finca, ni siquiera para dar un paseo supervisado fuera del recinto. ¿Qué sentido tendría? Has dejado claro por qué estoy aquí. Pedir privilegios me parece una pérdida de tiempo. La mayoría de la gente en tu situación lo pediría de todos modos. Negociaría. Intentaría conseguir mejores condiciones». Mantuve su mirada fija. «Yo no soy como la mayoría de la gente». «No». Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo. «No lo eres». Se levantó bruscamente, rompiendo el momento. «Toca otra cosa». Era una orden, una orden, no una petición, pero algo en su tono hacía que pareciera menos la orden de un captor y más, no sabía qué. Elegí otra pieza de Chopin, esta vez un vals, más ligero y alegre. Sentí que me escuchaba, sentí la calidad de su atención como algo tangible. Cuando terminé, se había ido. Sin despedirse, sin dar las gracias, solo con el leve aroma del humo de cedro flotando en el aire. La segunda vez que lo vi fue menos tranquila. Me desperté en mitad de la noche por unas voces que se alzaban en algún lugar abajo. No eran gritos, pero casi. Había aprendido suficiente ruso con Arena como para entender algunas palabras. Depredador, traidor, ansia, sangre, SMT, muerte. La última palabra me heló el estómago. En contra de mi mejor juicio, salí sigilosamente de mi habitación y bajé las escaleras, siguiendo el sonido hasta el estudio de Alex. La puerta estaba entreabierta y la luz se derramaba en el pasillo oscuro. A través de la rendija, lo vi de pie detrás de un enorme escritorio, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. Dmitri estaba delante de él junto con otros 2 hombres que no reconocí. «Nos ha robado»,
dijo uno de los hombres en un inglés con acento, presumiblemente para que yo lo oyera, aunque no sabían que yo estaba allí. El envío ha desaparecido. $3 millones en... La voz de Exe era gélida. Lo que quiero saber es cómo Petro pensó que podía hacer esto y seguir con vida. Tiene familia, dijo Dimitri en voz baja. Una esposa, hijos, algo que debería haber tenido en cuenta antes de traicionarnos. Alexe se sirvió una copa y el líquido ámbar reflejó la luz. Que sirva de ejemplo, pero que sea limpio. No quiero que esto nos salpique. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito ahogado. Tropecé hacia atrás y mi hombro golpeó la pared con un suave golpe que sonó ensordecedor en el silencioso pasillo. La conversación en el interior se detuvo. Corrí tan silenciosamente como pude por las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Llegué a mi habitación y cerré la puerta justo cuando oí pasos en el pasillo de abajo. Me apoyé contra la puerta, temblando. Que sirva de ejemplo, que quede claro. La forma despreocupada con la que había ordenado lo que parecía una ejecución, como si estuviera hablando de una transacción comercial en lugar de una vida humana. Así era él, o si eran todos ellos, y yo había sido tan tonta en esos momentos de tranquilidad en la biblioteca y el conservatorio que lo había olvidado. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama, observando las sombras que se movían por el techo, intentando no pensar en un hombre llamado Petro y en lo que podría significar dar ejemplo. La tercera vez que vi a Alexe, él me encontró. Fue una semana antes de Navidad. Estaba en la biblioteca, acurrucada en mi sillón favorito junto a la ventana, leyendo a Naina en ruso original, un idioma que había estudiado pero que nunca llegué a dominar. Me quedé dormida, con el libro abierto en mi regazo, arrullada por el calor de la chimenea y el silencio de la casa. Me desperté y lo encontré sentado en la silla frente a mí. Se me cortó la respiración. Iba vestido de forma más informal de lo que le había visto nunca. Jersey negro, vaqueros oscuros, el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Estaba leyendo su propio libro, aparentemente indiferente a mi presencia. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mi voz sonó áspera por el sueño. 20 minutos. No levantó la vista del libro. Hablas en ruso mientras duermes, sobre todo. Tu acento necesita mejorar. Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas. ¿Qué he dicho? Nada coherente. Ahora sí me miró y algo en su expresión hizo que se me acelerara el pulso. Pediste perdón repetidamente a alguien llamado Yuri. El nombre de mi hermano en sus labios me oprimía el pecho. ¿Está bien? Está bien. Trabaja en uno de nuestros almacenes. Supervisado, pero ileso. Alexis cerró el libro. Te preocupas por él. Es mi hermano. Por supuesto que me preocupo. Aunque su estupidez sea la razón por la que estás aquí, la franqueza me dolió. Cometió un error. Es joven. Es un adulto que tomó decisiones adultas con consecuencias adultas. Alexis se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Y tú estás pagando por esas decisiones? ¿No te enfada eso? Sí, me enfadaba. Dios, sí. Algunas noches me quedaba despierto, hirviendo de resentimiento, por lo injusto que era todo. Pero aprendí de joven que la ira sin salida era solo veneno. La ira no cambia nada, dije finalmente. No, pero es sincera. Sus ojos se clavaron en los míos. Te respetaría más si te enfadaras, gritaras, tiraras cosas. Esta sumisión es antinatural. ¿Prefieres que sea un problema? Repetí sus palabras de nuestra primera conversación. Preferiría que fueras real. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, íntimas de una manera que me puso la piel de gallina. Aparté la mirada primero, incapaz de sostener su mirada. Te escuché, dije en voz baja. La semana pasada en tu estudio ordenaste matar a alguien. Esperaba negación, ira. En cambio, él simplemente asintió. Petrov nos robó. Puso en peligro a 15 de mis hombres con su robo. En mi mundo, eso solo tiene una consecuencia. ¿Y no sientes nada? No siento culpa. Me siento responsable. Su voz se endureció. Por las personas que dependen de mí, que confían en que las proteja. Petro decidió traicionar esa confianza. Yo decidí proteger a mi familia. La culpa es un lujo que no me puedo permitir. Me envolví más en la manta. No entiendo cómo puedes vivir así. No tienes que entenderlo. Solo tienes que mantenerte al margen. Se levantó y se dirigió a la chimenea. Eso es lo que se te da bien, ¿no?
pasar desapercibido, no crear problemas, existir al margen de la vida de los demás. La observación me dolió más de lo que debería. No me conoces, ¿verdad? Se giró, iluminado por las llamas. Enseñas piano a niños que no son tuyos. Lees libros en idiomas que no dominas. Cantas cuando crees que nadie te escucha. Llevas aquí 4 meses y no me has pedido nada. Estás tan ocupado siendo lo que todos necesitan que no estoy seguro de que sepas quién eres en realidad. La ira estalló, brillante y bienvenida. Y tú sí sabes quién eres. Sé exactamente quién soy. Soy el hombre que mantiene a 50 familias alimentadas y seguras. Soy el hombre que toma decisiones difíciles para que otros no tengan que hacerlo. Soy el hombre que heredó un imperio construido con sangre y que intenta evitar que se hunda en más sangre. Se acercó. Conozco mi propósito. ¿Conoces el tuyo? Me puse de pie, negándome a dejar que me dominara. Mi propósito ahora mismo es ser tu garantía, tu seguro de vida. Lo has dejado muy claro. Eso es lo que eres, no quién. Ahora estaba cerca, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. ¿Quién eres, Lisa LeBlanc, cuando no eres lo que los demás necesitan? No tenía respuesta. Darme cuenta de eso me dejó vacía. La expresión de Alexis se suavizó ligeramente. Cuando lo descubras, avísame. Me dejó junto al fuego, temblando por emociones que no podía nombrar. La Navidad llegó en silencio. Elena me permitió ayudar a Arena a preparar una pequeña celebración para los niños. Galletas decoradas con demasiado glaseado. Regalos sencillos que había hecho con retales de tela y papel. La alegría de Natasha y Mikhail era pura, sin mancha alguna por la realidad del lugar en el que nos encontrábamos, por lo que representaba esa casa. Alexei apareció brevemente, vestido con un traje impecable, claramente de camino a algún lugar importante. Le entregó a Natasha y a Mikhail un regalo envuelto, un teclado profesional para Natasha y una guitarra para niños para Mikhail. Los niños chillaron de alegría. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Articulé con los labios. Gracias. Asintió con la cabeza y se marchó. Esa noche, sola en mi habitación, encontré un paquete sobre mi cama. Dentro había un libro, una primera edición de los conciertos para piano de Rachmaninoff, con notas manuscritas en ruso en los márgenes. La dedicatoria en la guarda decía, para Katia, que hizo cantar con amor incluso las piezas más difíciles. Abuela Morozov, el libro de su abuela. Me había regalado el libro de su abuela. Me senté en el borde de la cama, con el volumen entre las manos, y sentí que algo se rompía en mi pecho, algo peligroso y absurdo, y completamente inoportuno. Empezaba a comprender a Alexei Morozov. Peor aún, empezaba a preocuparme. Y en esta casa, preocuparse era lo más peligroso que podía hacer. Enero llegó con un frío intenso y la extraña sensación de que llevaba 5 meses en la casa de los Morozov, 5 meses de existir en los márgenes, de enseñar a niños que no eran míos, de leer libros en una biblioteca que parecía tiempo prestado, 5 meses de vislumbrar a un hombre al que se suponía que debía temer, pero en cambio me encontraba pensando en él a horas intempestivas. El libro que Alexei me había dado, el Rachmaninoff anotado por su abuela, descansaba en mi mesita de noche como una acusación. Toqué el concierto en el conservatorio, siguiendo sus notas, sus ideas sobre el fraseo y la dinámica. Había sido brillante. Las notas al margen revelaban una mente que entendía la música no como una interpretación, sino como una conversación, como una plegaria. Me pregunté si Alexei sabía lo que me había dado, si entendía que no era solo un libro, sino una parte de su historia, de su familia. Me preguntaba por qué había pensado que yo lo merecía. La casa había adquirido un ritmo a mi alrededor. El Elena ya no me miraba con tanta sospecha. Arena me invitaba a tomar el té con ella después de las clases de los niños. Incluso Dimitri, el taciturno chofer, me saludaba con un gesto de la cabeza cuando nos cruzábamos en el pasillo, pero Alexei seguía siendo un fantasma, una presencia más sentida que vista. Le oía hablar por teléfono en un ruso rápido. Olí humo de cedro en las habitaciones que acababa de abandonar. Una vez encontré una taza de café aún caliente en la biblioteca, abandonada en la mesa junto a un documento legal en cirílico que rápidamente dejé de intentar leer. Fue Dimitri, el primo que me había contactado por primera vez para proponerme el acuerdo, quien rompió el patrón. Lo encontré en la biblioteca en una tarde gris a mediados de enero.
Estaba colocando libros en las estanterías cuando apareció en la puerta. Su expresión era agradable, pero sus ojos calculadores hicieron que mis instintos se pusieran en alerta. Señorita LeBlanc, ¿cómo se está adaptando? Dejé los libros que llevaba en las manos. Bastante bien, gracias. He oído que ha estado enseñando a los hijos de Arena a ser caritativos. Entró en la habitación con movimientos fluidos, casi perezosos. Mi primo siempre ha tenido debilidad por los casos de caridad. Algo en su tono me puso los pelos de punta. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle, señor Moratz? Dimitri, por favor. Ahora somos prácticamente familia. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Quería ver cómo estaba, asegurarme de que la tratan bien. Al fin y al cabo, su comodidad se refleja en el honor de nuestra familia. No tengo ninguna queja. No. Cogió un libro de la mesa y lo examinó con un interés débil. 5 meses es mucho tiempo para estar separado de tu vida, de tu hermano, de tus alumnos. ¿No los echas de menos? Por supuesto. Mantuve mi voz neutra, pero entiendo los términos del acuerdo. ¡Qué aceptación! Admirable. Dejó el libro con cuidado deliberado. Aunque me pregunto, ¿Alex se aprecia tu obediencia o simplemente la da por sentada? No respondí. Dimitri sonrió. Siempre ha sido así, ya sabes, dando las cosas por sentadas. El imperio de su padre le fue entregado en bandeja de plata. La lealtad de hombres que le doblan en edad y que deberían haber heredado el liderazgo. Incluso tú, una mujer hermosa y educada que vive bajo su techo, y él apenas reconoce tu existencia. Las implicaciones de sus palabras me pusieron los pelos de punta. Señor Morosev Dimitri, me corrigió, acercándose. No soy como mi primo, Sra LeBlanc. Yo te veo. Aprecio lo que has sacrificado. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, espero que acudas a mí. Antes de que pudiera responder, la voz de Alex atravesó la habitación como una navaja. Dimitri. Ambos nos giramos. Alex estaba de pie en la puerta, con expresión neutra, pero con los ojos duros como el pedernal. Miró entre nosotros, fijándose en la distancia, o la falta de ella, entre Dimitri y yo. Primo, la agradable máscara de Dimitri nunca se resquebrajó. Solo estaba dando la bienvenida a la señorita LeBlanc, asegurándome de que se sintiera como en casa. Qué considerado. La voz de Alex era suave, peligrosa. Estoy seguro de que ella aprecia tu preocupación. Ahora tenemos asuntos que discutir. En mi oficina, en 5 minutos. No era una petición. Dimitri inclinó la cabeza, me dedicó una última sonrisa y se marchó. Alex permaneció en la puerta, con la mirada fija en mí. ¿Qué quería? No estaba enfadado, era otra cosa. Dijo que venía a ver cómo estaba. Me abracé a mí misma, asegurándome de que estaba cómoda. ¿Y estabas cómoda? Le miré a los ojos. No. Algo cambió en su expresión. Bien, aléjate de Dimitri. Si se te acerca de nuevo, avísame inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué? Solo haz lo que te pido. Entró en la habitación y la energía cambió. ¿Cómo progresan los niños? El tema cambió abruptamente. Natasha está lista para actuar. Mikhail es entusiasta, aunque no muy hábil técnicamente. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa casi como la de su padre con la baliquica. Según Arena, tú conocías a su padre. Victor sirvió a mi padre durante 20 años. Murió protegiéndolo. La voz de Alexia era natural, pero percibí algo más detrás de ella. Cuidar de su familia es lo menos que puedo hacer. Pensé en los costosos instrumentos que había regalado a los niños, en la posición segura de Arena en su casa, en los actos de lealtad recompensados. Por eso me dejas enseñarles, dije lentamente. No es por amabilidad, es por obligación. ¿Importa? El resultado es el mismo. A mí me importa. Me estudió durante un largo momento. ¿Por qué? Porque me gusta pensar que algunas cosas en esta casa no son transacciones, no son solo negocios. Todo es negocio, Lisa. Cuanto antes lo entiendas, más segura estarás. Pero incluso mientras lo decía, su mirada se posó en el libro que había en mi mesilla de noche, el Rachmaninoff de su abuela. Cuando volvió a mirarme a los ojos, algo indescriptible pasó entre nosotros. Debería irme, dije, sintiendo de repente la necesidad de alejarme de aquello, fuera lo que fuera. Espera. Metió la mano en la chaqueta y sacó un teléfono. No era un smartphone, sino un sencillo teléfono plegable, de los que se pueden comprar con tarjeta prepago. Para emergencias, tiene un número programado. El mío. Lo miré fijamente. No lo entiendo.
Si Dimitri o cualquier otra persona te hace sentir incómoda, si necesitas algo, úsalo. Lo puso en mi mano, sus dedos rozaron los míos. No se lo digas a Elena, no se lo digas a nadie. ¿Por qué haces esto? Por un momento pensé que no respondería. Entonces, porque tenías razón. Algunas cosas no deberían ser transacciones. Se marchó antes de que pudiera responder. No usé el teléfono, pero saber que lo tenía cambió algo. Cambió la forma en que me movía por la casa, la forma en que dormía por la noche. Ya no era una prisionera, ya no era un colateral. No sabía lo que era. El invierno se intensificó. Tocaba el piano durante horas en el conservatorio, practicando el concierto de Rachmaninoff, perdiéndome en la complejidad de las composiciones. A veces sentía que me observaban y me giraba para encontrar a Alexe de pie en la puerta, escuchando. Nunca decía nada, solo asentía con la cabeza y seguía adelante. Pero esos momentos se acumularon, se convirtieron en algo que no quería examinar. Entonces llegó la noche del 10 de febrero, cuando todo cambió. Me había acostado temprano, agotada tras una larga tarde, enseñando a Natasha una chopitude especialmente difícil. Estaba casi dormida cuando unas voces elevadas me despertaron sobresaltada. Esta vez no provenían de la planta baja, sino del pasillo fuera de mi habitación. Te digo que es un error confiar en él. Una voz femenina desconocida. Tomo nota de tu opinión. Alex, frío como una piedra en invierno, se ha reunido con la familia Bulov 3 veces en el último mes. La mujer otra vez. Está tramando algo. Dimitri es ambicioso. Lo sé desde que éramos niños. Eso no lo convierte en un traidor. La ambición y la lealtad no son lo mismo. Alexe, una pausa. Entonces me encargaré yo. Los pasos se alejaron. Me quedé tumbada en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza. Dimitri, la familia Bulkov. Había oído ese nombre susurrado por el personal, siempre con miedo. Una organización rival que había estado en guerra con los Morozov durante décadas. Pensé en los ojos calculadores de Dimitri, sus comentarios sobre Alexe dando las cosas por sentadas, su sugerencia de que acudiera a él si necesitaba algo. El teléfono que Alexe me había dado estaba en el cajón de mi mesita de noche. Lo cogí, pero dudé. ¿Qué iba a decirle? ¿Que había escuchado una conversación que no debía escuchar? ¿Que tenía un mal presentimiento sobre su primo? Dejé el teléfono y traté de dormir. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con inquietud. Observaba a Dimitri con más atención y ahora notaba cómo se movía por la casa con facilidad y autoridad, cómo hablaba al personal con una autoridad que casi rivalizaba con la de Alexe. Me fijé en cómo Alexe lo observaba a su vez, con una expresión que no revelaba nada. Algo se estaba gestando. Lo sentía como la presión antes de una tormenta. Fue Arena quien confirmó mis sospechas. Señorita LeBlanc, me dijo una tarde mientras preparábamos el té después de la clase de los niños. Tengo que preguntarle algo. Su tono me hizo soltar la tetera. Por supuesto, si oyera algo importante, ¿se lo diría al señor Alexe? Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de algo? Ella entrelazó las manos. Mi vencedor, antes de morir, me hizo prometerle que si alguna vez me enteraba de alguna amenaza al padre del señor Alexe, se lo advertiría. Ahora el señor Alexe es el cabeza de familia, y creo que la promesa sigue vigente. Arena, ¿qué has oído? Dimitri Morozov. Hablaba por teléfono hace 3 días. Yo estaba limpiando el pasillo fuera de sus aposentos. Él no sabía que yo estaba allí. Bajó la voz. Hablaba de una celebración. El cumpleaños del señor Alexis es dentro de 2 semanas. Habrá una fiesta. Asistirán muchas familias importantes. Y Dimitri tragó saliva. Dijo que sería el momento perfecto para que nadie sospechara que, al final de la noche, el liderazgo cambiaría de manos. El hielo inundó mis venas. Está planeando matar a Alexe. No lo sé con certeza, pero señorita LeBlanc, estoy asustada. Si voy a ver al señor Alexe y me equivoco, Dimitri sabrá que hablé en su contra. Mis hijos, se lo diré. Las palabras salieron sin pensar. Usaré el teléfono que me dio. Dimitri no lo sabe. El alivio se apoderó de su rostro. Gracias. Gracias. Esa noche, sola en mi habitación, me quedé mirando el teléfono durante 20 minutos antes de encontrar el valor para abrirlo y marcar el único número programado. Contestó al segundo tono. Lisa, solo mi nombre, pero la forma en que lo dijo me dejó sin aliento. Necesito hablar contigo en persona. Es importante. Una pausa. La biblioteca, en 10 minutos.
Cuando llegué, él estaba esperando junto a la chimenea, todavía vestido con el traje que había llevado a la reunión, que lo había retenido hasta medianoche. Se había aflojado la corbata y se había quitado la chaqueta. Tenía un aspecto cansado que nunca le había visto antes. ¿Qué pasa? Directa, sin fingir. Le conté todo. La advertencia de Arena, la llamada telefónica que había escuchado, la reunión de Dmitri con los Volkov, la preocupación de la mujer de hacía 2 semanas. Vi cómo su expresión pasaba de la atención al cálculo y luego a algo más duro, más oscuro. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Arena está segura de lo que oyó. Sí, y yo confío en ella. ¿Por qué? Se volvió hacia mí. Porque es amable contigo, porque te deja enseñar a sus hijos, porque amaba a su marido y él amaba a tu padre, porque ha sido leal a esta familia durante 20 años, porque lo está arriesgando todo al contarte esto. Me acerqué. Y porque he observado a Dmitri, la forma en que te mira, la forma en que se mueve por esta casa como si ya fuera suya, está tramando algo. Lo siento. Alex apretó la mandíbula. Tus sentimientos no son pruebas. No, pero tampoco son nada. Mantuve su mirada. Me diste este teléfono para emergencias. Esto es una emergencia. Me estudió durante lo que me pareció una eternidad. Entonces, si te equivocas, si se trata de un malentendido o de paranoia, entonces me equivoco. Pero si tengo razón y no digo nada y te pasa algo, me detuve, sorprendida por la intensidad de la emoción en mi propia voz. ¿Te importaría? Su voz era suave, peligrosa. Si me pasara algo, debería haber mentido. Debería haber dicho algo neutral, algo seguro. Sí, la palabra quedó suspendida entre nosotros. Demasiado honesta, demasiado cruda. Alexe se acercó, acortando la distancia hasta que casi nos tocábamos. ¿Por qué? Soy tu captor, el hombre que te retiene aquí contra tu voluntad, la razón por la que has perdido 5 meses de tu vida. Sé lo que eres. Mi voz temblaba. Lo he sabido desde el principio, pero también sé. Ya veo. Me costaba encontrar las palabras. Me diste el libro de tu abuela. Compraste instrumentos para unos niños que no significan nada para ti, excepto que su padre murió protegiendo al tuyo. Me oyes cantar cuando creo que estoy sola. No eres solo lo que haces. Eres más que eso. Levantó la mano para acariciarme la cara, rozándome el pómulo con el pulgar. Te equivocas. Soy exactamente lo que hago. Nada más. No te creo. Entonces eres una tonta. Pero no había calor en ello. Su pulgar recorrió mi labio inferior, ligero como una pluma. Un tonto hermoso, obstinado e imposible. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber recordado lo que era para él. Una garantía colateral, un seguro de vida. En cambio me incliné hacia su tacto. Alexe. La puerta del estudio se abrió de golpe. Dmitri entró corriendo, con el rostro pálido. Jefe, tenemos un problema. El envío de Gdansk se detuvo observando la escena. Alexe y yo, demasiado cerca, con su mano aún acariciando mi rostro. La expresión de Dmitri cambió. La sorpresa dio paso al cálculo. Lo siento. No me di cuenta de que estabais ocupados. Alexei bajó la mano y dio un paso atrás. Su voz era gélida. ¿Qué pasa con Gdansk? La aduana ha confiscado el contenedor. El contacto que habías organizado para allanar el camino afirma que nunca recibió el pago. Imposible. Yo mismo transferí el dinero. Eso es lo que pensaba. Por eso creo que deberíamos discutir esto en privado. La mirada de Dmitri se posó en mí, desdeñosa. Lisa se marchaba. El tono de Alex era perfectamente neutro, pero capté la advertencia en sus ojos. Continuaremos nuestra conversación más tarde. Asentí, sin fiarme de mi voz, y me marché. A mis espaldas, oí la voz de Dmitri, casual y preocupada. Cousin, tenemos que hablar de seguridad. Me preocupa que haya filtraciones en la organización. Volví a mi habitación con las piernas temblorosas, con la advertencia de Arena resonando en mi mente. Al final de la noche, el liderazgo cambiaría de manos. La fiesta de cumpleaños de Alex era dentro de 12 días, y tenía la terrible sensación de que se me acababa el tiempo. Los días previos a la fiesta de cumpleaños de Alex pasaron con una lentitud insoportable. Observé cómo Dmitri se movía por la casa con cada vez más confianza, cómo se introducía en las conversaciones, cómo cuestionaba las decisiones de Alexei con un tono que rozaba la insubordinación.
Observé cómo Alex se lo toleraba con la paciencia de un hombre que jugaba un juego más largo de lo que nadie podía ver. No sabía si creía en mi advertencia. No había mencionado nuestra conversación en la biblioteca. No había reconocido el momento en que su mano había acariciado mi rostro y el mundo se había reducido a solo nosotros dos. Se había refugiado en una fría profesionalidad, en el papel de líder intocable. Me dolía el pecho de una forma que me negaba a examinar. La casa bullía con los preparativos para la fiesta. Elena dirigía un ejército de personal adicional contratado para limpiar, pulir y preparar la mansión para la llegada de los invitados. Se abrió el comedor formal y se preparó con una vajilla que probablemente costaba más que mi salario anual. Se limpiaron las lámparas de cristal hasta que brillaron. El salón de baile, una sala que ni siquiera sabía que existía, se transformó en algo sacado de un cuento de hadas. Ayudé en lo que pude, agradecida por la distracción. Arena y yo trabajamos juntas arreglando flores, moviendo las manos y practicando el ritmo, mientras ella me susurraba las novedades. Dimitri se ha reunido con el jefe de seguridad, murmuró, con la mirada fija en las rosas que estaba recortando. Le oí decir que era necesario hacer ciertos ajustes para la fiesta, para la protección del señor Alex. Había que hacer algunos ajustes para la fiesta, para proteger al señor Alex. Mis manos se detuvieron. ¿Qué tipo de ajustes? No lo sé, pero señorita LeBlanc, tengo miedo. Si Dimitri sospecha que lo he oído, no lo sabe. Mantuve la voz baja, y aunque lo supiera, Alexei no dejaría que te pasara nada a ti ni a los niños. Confía en él. No es una pregunta, es una observación. ¿Lo hacía? La confianza implicaba una especie de fe que parecía una tontería dadas mis circunstancias. Pero cuando pensaba en Alex, no pensaba en mi captor. Pensaba en el hombre que me había dado el libro de su abuela, que me escuchaba cuando tocaba el piano, cuyos ojos habían mostrado algo casi vulnerable cuando le confesé que me importaría si le pasara algo. Sí, dije en voz baja, confío en él. La expresión de Arena se suavizó. No es como su padre. El viejo señor Morisov era duro, frío, pero Alexei tiene el corazón de su abuela bajo todo ese hielo. Pensé en las anotaciones del libro de Rachmaninoff, en una mujer que entendía la música como una conversación, como una plegaria. Si Alexei había heredado siquiera una fracción de su capacidad para sentir, lo ocultaba bien. La fiesta estaba prevista para el sábado por la noche. El viernes por la mañana, la tensión en la casa había llegado a un punto crítico. Lo vi en la amplia sonrisa de Dimitri, en la nueva tensión en los hombros de Alexis, en el doble de personal de seguridad sin que nadie lo reconociera oficialmente. Estaba en el conservatorio buscando refugio en el piano cuando Alexis me encontró. «Toca algo», me dijo desde la puerta. No discutí. Toqué el preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff, la pieza que su abuela había anotado con más detalle. Sus notas hablaban de oscuridad y luz, de encontrar belleza y melancolía. Puse todo mi empeño en la música, mi miedo, mis crecientes sentimientos por un hombre que no debería importarme, mi desesperada esperanza de estar equivocada con respecto a Dimitri. Cuando terminé, Alexei estaba sentado en su silla habitual, con una expresión indescifrable. «Mañana por la noche», dijo sin preámbulos, «quiero que te quedes en tu habitación. No importa lo que oigas, no importa lo que pase. Prométemelo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Me crees lo de Dimitri? Lo he estado vigilando desde nuestra conversación. Las pruebas son preocupantes». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Habrá seguridad por todas partes. Estaré protegida. Pero necesito saber que tú estás a salvo. ¿Por qué te importa?» La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. «Solo soy un peón, ¿recuerdas?» Sus ojos se encontraron con los míos, grises como las tormentas invernales. «Hace mucho tiempo que no eres solo un peón». La confesión quedó suspendida entre nosotros. Esperó con todo lo que no habíamos dicho. «Alexei, prométeme, Lisa. Prométeme que te quedarás en tu habitación». Debería haber aceptado. Debería haber elegido la salida fácil, la opción segura. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si necesitas algo? «No necesitaré nada excepto saber que estás a salvo». Se levantó y se acercó. «Ya me has dado la advertencia. Ya has hecho más de lo que nadie debería pedir a su cautivo. No te arriesgues más porque soy una garantía valiosa, porque tú importas». Las palabras salieron ásperas, casi airadas. Para los niños, para Arena, para... Se detuvo.
apretando la mandíbula. Para ti, añadí en voz baja. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, la vulnerabilidad de su expresión casi me desarmó. No puedo permitirme el lujo de que la gente me importe. Todos los que importan se convierten en un objetivo, en una debilidad que explotar. Has estado a salvo precisamente porque nadie sabe lo que has llegado a significar para mí. ¿Y en qué me he convertido? Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza devastadora. La única persona en esta casa que me ve y aún así se queda. No tengo otra opción que quedarme. Tú puedes elegir cómo verme. La mayoría de la gente me mira y ve a un monstruo. Tú me miras y ves. No sé lo que ves, pero no es miedo. Pensé en todos los momentos en los que lo había observado. La forma cuidadosa en la que manejaba el libro de su abuela. La amabilidad que mostraba con los hijos de Víctor. El peso que llevaba sobre esos anchos hombros. La carga de evitar que un imperio se ahogara en sangre. Veo a un hombre que intenta ser mejor de lo que le tocó nacer, dije. Un hombre que me dio el libro de su abuela porque sabía que yo entendería la música como ella lo hacía. Un hombre que está aterrorizado porque mañana por la noche su primo intentará matarlo, pero que está más preocupado por la seguridad de una profesora de piano que por la suya propia. Su mano me acarició la cara, su pulgar recorrió mi pómulo. Te equivocas conmigo, Lisa. No soy bueno, no soy redimible. He hecho cosas que te enfermarían si supieras todo lo que he hecho. Sé lo que eres, lo he sabido desde el principio. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como si mereciera la pena salvarme. Se me cortó la respiración. Cubrí su mano con la mía, presionándola con más fuerza contra mi cara. Porque lo eres. Durante un largo momento, nos quedamos inmóviles, el conservatorio en silencio, salvo por nuestra respiración. Entonces Alexis se inclinó lentamente, dándome toda la oportunidad de apartarme. No lo hice. Sus labios rozaron los míos, suaves, interrogantes. Respondí poniéndome de puntillas, rodeándole el cuello con mi mano y besándole con todos los sentimientos complicados e imposibles con los que había estado luchando durante meses. Él emitió un sonido grave en su garganta y me atrajo hacia él, rodeándome la cintura con un brazo. El beso se intensificó, se convirtió en algo desesperado y sincero. No se trataba de un captor y una cautiva, se trataba de dos personas que llevaban meses dándose vueltas y que finalmente se permitieron chocar. Cuando nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. No puedo retenerte, susurró. Aunque quisiera, te mereces algo mejor que esta vida, mejor que yo. ¿No puedo opinar sobre lo que me merezco? No, porque elegirías mal. Me dio otro beso en la frente, dolorosamente tierno. Prométeme que te quedarás en tu habitación mañana por la noche. Quería discutir, quería decirle que ya había dejado de ser obediente, de mantenerme al margen, pero la súplica en sus ojos me desarmó. Lo prometo. El sábado llegó con un sol invernal cristalino que parecía una burla. Pasé el día ayudando con los preparativos de última hora, mientras intentaba no pensar en lo que podría deparar la noche. Los invitados comenzaron a llegar a las 7, con sus coches caros alineados en la entrada circular. Observé desde mi ventana cómo la élite de Boston entraba en la mansión. Políticos, jueces, empresarios y otras personas cuyas profesiones exactas eran deliberadamente vagas. Este era el mundo de Alexis. Poder y peligro envueltos en ropa elegante. Violencia acechando bajo una conversación educada. A las 8 oí que empezaba la música abajo. El cuarteto de cuerda que había contratado el Elena. A las 9 oí risas y el tintineo de las copas. A las 10 alguien brindó. No pude distinguir las palabras, pero oí el nombre de Alex y los aplausos que le siguieron. A las 10:30 oí un sonido que me heló la sangre. El grito de una mujer que se interrumpió. La música se detuvo abruptamente. Gritos en ruso y en inglés se superponían. Me puse de pie y salí por la puerta antes de recordar mi promesa. La casa era un caos. Los invitados inundaban los pasillos. Los guardias de seguridad gritaban a la gente que evacuara. Luché contra la marea, buscando a Alexei entre la masa de cuerpos en pánico. Entonces lo vi. Estaba en el gran vestíbulo, al pie de las escaleras. Dimitri estaba a su lado. Ambos estaban rodeados por los guardias de seguridad. Parecían estar discutiendo sobre algo. Dimitri tenía la cara enrojecida y hablaba en voz alta.
Tengo que llevarte a la habitación segura ahora mismo. No voy a esconderme de las amenazas en mi propia casa, replicó Alexei. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre en el balcón del segundo piso que se movía con determinación entre los invitados que huían. Su mano se dirigió a su chaqueta y vi el destello del metal, una pistola. El tiempo pareció ralentizarse. Vi cómo el hombre extendía el brazo. Lo vi apuntar con el cañón. Vi cómo Dmitri se apartaba sutilmente, dejando a Alex expuesto. Empecé a correr antes de que mi cuerpo se diera cuenta. Alexa, grité su nombre mientras me lanzaba hacia adelante. Él giró la cabeza y abrió mucho los ojos al verme. Me estrellé contra él con todo mi peso, y ambos caímos al suelo. El disparo fue ensordecedor en ese espacio cerrado, y algo al rojo vivo me atravesó el hombro. Oí gritar a Alexei, oí más disparos, oí gritos. Entonces su cara estaba sobre la mía, sus manos sobre mis hombros, y me di cuenta de que estaba tumbada en el suelo de mármol en un charco de algo caliente que se extendía. Larisa, Larisa, mírame. Su voz se quebró. ¿Por qué? Te dije que te quedaras en tu habitación. De nada. Me las arreglé. Entonces el mundo se inclinó hacia un lado y se oscureció. Desperté rodeada de blancura. Techo blanco, paredes blancas, el olor antiséptico blanco de los hospitales. El dolor irradiaba desde mi hombro en oleadas, agudo e insistente. Intenté moverme y jadeé cuando un fuego atravesó la parte superior de mi cuerpo. No lo hagas. Una voz áspera y familiar. El médico dijo, tienes que permanecer quieta. Giré la cabeza lentamente, con cuidado, y vi a Alexis sentado en una silla junto a mi cama. Tenía un aspecto terrible. Su aspecto, normalmente impecable, estaba destrozado. La barba incipiente oscurecía su mandíbula. Su camisa estaba arrugada y manchada con lo que podría haber sido sangre. Sus ojos estaban sombreados por el cansancio. Pero estaba vivo, íntegro. ¿Estás bien?, susurré con la garganta irritada. Su risa no tenía gracia. Estoy bien. Has recibido una bala que iba dirigida a mí y me preguntas si estoy bien. Los recuerdos volvieron a mi mente. La fiesta, el pistolero lanzándose sobre mí, el impacto y el ardor de la bala. Dmitri, dije. Él se hizo a un lado. Él lo sabía. Lo sé. La voz de Alexis era plana, mortal. El pistolero era uno de los suyos, traído como seguridad adicional para la fiesta. Dmitri se había colocado en la posición perfecta para darle al tirador una línea de visión clara. Si no lo hubieras hecho, se detuvo, apretando la mandíbula. La bala me habría dado en pleno pecho. ¿Está muerto? Le dispararon cuando intentaba escapar. Sus ojos se encontraron con los míos junto a mi mano. Debería haber sentido horror. Debería haber retrocedido ante la confesión casual de haber matado a su propio primo. En cambio, solo sentí alivio. Bien. Alexis levantó ligeramente las cejas. Bien. Iba a matarte. Se lo merecía. Intenté incorporarme y enseguida me arrepentí, ya que un dolor agudo me atravesó el cuerpo. No te muevas. Alexis se levantó y pulsó un botón para llamar a la enfermera. Estuviste 3 horas en quirófano. La bala te destrozó la clavícula y te dañó músculos y tejidos. Tienes suerte de estar vivo. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? 2 días. Se volvió a sentar con pesadez, como si ponerse de pie le hubiera quitado todas sus fuerzas. Tuviste fiebre después de la operación. Los médicos estaban preocupados por una infección. Sepsis. Se pasó la mano por el pelo, un gesto inusualmente inseguro. Pensé que te había perdido. La cruda confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Extendí mi mano buena y busqué la suya. Sus dedos se entrelazaron inmediatamente con los míos, agarrándolos con una fuerza casi dolorosa. Estoy aquí, dije en voz baja. Estoy bien. No deberías estar aquí. Deberías estar en tu apartamento, enseñando piano a niños que no están atrapados en este mundo. Deberías estar a salvo. Su voz se quebró ligeramente. En cambio, te lanzaste delante de una bala por mí. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo tan tremendamente estúpido? Porque la alternativa era verte morir. Le apreté la mano. No podía permitir que eso sucediera. ¿Por qué no? Soy tu captor. Te arrebaté tu vida. Te mantuve como rehén durante 5 meses. Me diste el libro de tu abuela. Escuchabas cuando tocaba el piano. Te preocupabas más por la seguridad de una profesora de piano que por la tuya propia. Me hiciste ver. Luché por encontrar las palabras a través de la neblina de la medicación. Me hiciste ver al hombre que se esconde bajo el monstruo que finge ser.
Alexe cerró los ojos y llevó mi mano a sus labios. Besó mis nudillos y sentí una humedad que podrían haber sido lágrimas. Casi mueres, Lisa. Casi mueres por salvarme. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo que has hecho. Te salvé la vida. Me has arruinado. Entonces me miró, con sus ojos grises brillantes por las lágrimas contenidas. Porque ahora no puedo dejarte ir. Lo he intentado. Dios sabe que he intentado pensar en ti como algo secundario, solo como un negocio. Pero no lo eres. No lo has sido durante meses. Y ahora que casi mueres por mí, su voz se redujo a un susurro. ¿Cómo voy a dejar que te alejes de esto? ¿De mí? Mi corazón se detuvo. ¿Quién dice que quiero alejarme? Deberías quererlo. Cualquier persona en su sano juicio huiría de lo que soy, de esta vida. Quizá yo no esté cuerda. Esbocé una débil sonrisa. Me enamoré de mi captor. Eso definitivamente no es estar cuerda. Se le cortó la respiración. Enamorada. La verdad se interpuso entre nosotros. Imposible de retractarse. Te quiero. Probablemente desde hace semanas. Quizá más. Intenté no hacerlo, pero Alexi, cuando vi esa pistola apuntándote, lo único en lo que podía pensar era que no podía perderte. No así. Nunca. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la mía con exquisita delicadeza. No te merezco, susurró. No merezco tu amor, ni tu sacrificio, ni la forma en que me miras como si valiera la pena salvarme. Pero Dios me ayude. Soy demasiado egoísta para renunciar a ti. Entonces no lo hagas. Entonces me besó, suave y con cuidado, consciente de mis heridas. Cuando se apartó, tenía los ojos húmedos. Te quiero, Lisa LeBlanc. Creo que te quiero desde el día en que te encontré en la biblioteca, rodeada de libros, cantando en voz baja. Entraste en mi mundo y lo hiciste más ligero, mejor. Me hiciste querer ser mejor. Llegó la enfermera, seguida de un médico que comprobó mis constantes vitales y ajustó mi medicación. Alexi dio un paso atrás, se secó los ojos y volvió a componerse para recuperar su papel de líder controlado. Pero vi cómo le temblaba ligeramente la mano al meterla en el bolsillo. Vi cómo su mirada volvía una y otra vez hacia mí, como para asegurarse de que estaba realmente viva. Necesita descansar, dijo el médico en un inglés con acento. Las próximas semanas serán críticas para su recuperación. Nada de estrés, nada de emociones fuertes. Después de que se marcharan, Alex volvió a su silla. He dispuesto una habitación privada para ti, con atención de enfermería las 24 horas y los mejores fisioterapeutas de la ciudad. Alex dejó de mirarme. Solo siéntate conmigo, es todo lo que necesito. Y así lo hizo. Acercó su silla a la cama, me volvió a coger la mano y simplemente se sentó. Sin palabras, solo con su presencia y el ritmo constante de su pulgar acariciando mi muñeca en círculo. Entraba y salía del sueño. Cada vez que me despertaba, él estaba allí. A veces leía documentos con su mano libre. A veces simplemente me miraba con una expresión tan tierna que me dolía el pecho. Una vez me desperté y lo encontré dormido en la silla, con la cabeza apoyada en el borde de mi cama, todavía sosteniendo mi mano. Los días se difuminaban. Alexei rara vez se marchaba, excepto cuando se veía obligado a atender asuntos ineludibles. Me traía libros para leer. Hizo que el hospital trajera un pequeño teclado para que pudiera tocar con una mano cuando tuviera fuerzas suficientes. Me ponía al día sobre la casa. Arena y los niños estaban a salvo. Se habían trasladado a un lugar seguro por precaución. Elena se había horrorizado cuando se enteró de lo que había hecho y me había enviado flores con una nota en ruso que Alex se tradujo. Eres más valiente que cualquier soldado que haya conocido. Una semana después de que me dispararan, Alexi llegó con expresión seria y un sobre de Manila. ¿Qué es eso?, le pregunté, tratando de sentarme más erguida en la cama. Me ayudó a acomodar las almohadas y luego se sentó a mi lado en el colchón. La deuda de tu hermano está pagada. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Los $140,000 más los intereses, liquidada en su totalidad esta mañana. Abrió el sobre y me mostró los documentos, los recibos de la transacción y una carta notarial que confirmaba que la deuda había sido saldada. ¿Cómo? La pagué con mis cuentas personales, no con dinero de la familia. Yuri es libre. El contrato que te vinculaba a mi familia ha quedado sin efecto. Dejó el sobre a un lado y me tomó ambas manos entre las suyas, con cuidado de no tocarme el hombro lesionado. Eres libre, Larisa. Puedes marcharte cuando quieras.
Vuelve a tu apartamento, a tus alumnos, a tu vida. He dispuesto una compensación suficiente para cubrir tu salario perdido y algo más. No tendrás que volver a verme nunca más si no quieres. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Libre, la palabra que había estado deseando oír durante 5 meses, la liberación con la que había soñado. Entonces, ¿por qué sentía que se me rompía el corazón? Y si no quiero irme, susurré. Cerró los ojos brevemente. No digas eso porque te sientas obligada. No te quedes porque creas que me lo debes. No es así. Le apreté las manos. Alexie, mírame. Lo hizo. Y vi miedo en sus ojos. Un miedo real y genuino que me desarmó por completo. No quiero volver a mi antigua vida. Quiero... Respiré temblorosamente. Quiero quedarme contigo. No como garantía o cautiva o lo que fuera antes. Como tú igual. Como alguien que elige estar aquí. La vida que llevo. Sé cómo es tu vida. He vivido en tu casa durante 5 meses. He visto lo suficiente para comprender lo que estaría eligiendo. Le toqué la cara con mi mano buena y sigo eligiéndolo. Elegirte a ti. ¿Por qué? La pregunta era cruda, rota después de todo. Porque tú lo vales. Porque cuando pensaste que me estaba muriendo, lloraste. Porque me diste el libro de tu abuela y me escuchaste cuando tocaba el piano y te preocupaste por niños que no eran tuyos, simplemente porque su padre servía a tu familia. Porque debajo de todo el hielo, el control y el poder aterrador, tienes el corazón de tu abuela. Sonreí entre lágrimas repentinas. Y amo ese corazón. Te amo. Me atrajo hacia sus brazos con cuidado, con mucho cuidado, y sentí cómo temblaba contra mí. Te amo, me dijo al oído. Te amo tanto que me aterra. Te has convertido en lo único en este mundo que no puedo permitirme perder. Entonces no me pierdas. Quédate conmigo. Pero como tú igual, Alexi, como tu compañera, no como tu posesión. Se apartó lo justo para mirarme, y la vulnerabilidad de su expresión casi me rompió. Mi igual, repitió. Mi compañera, una pausa. Mi esposa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Cásate conmigo, Lisa. No por ninguna deuda u obligación, no porque me hayas salvado la vida, o porque estés atrapada aquí. Cásate conmigo porque me amas y yo te amo, y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. Su mano acarició mi rostro. Cásate conmigo porque así lo eliges con pleno conocimiento de lo que estás eligiendo. Y si dices que no, lo entenderé. Te dejaré marchar y nunca... Sí. La palabra salió ahogada por la emoción. Sí, me casaré contigo. El beso fue suave, reverente, lleno de promesas. Cuando nos separamos, ambos sonriendo entre lágrimas, Alexia apoyó su frente contra la mía. Todavía estoy aprendiendo a ser el hombre que te mereces, admitió. No sé si alguna vez seré completamente bueno, pero te juro, Larissa, que intentaré cada día ser digno de tu amor. Ya lo eres, susurré, solo que aún no puedes verlo. 3 semanas después, por fin me dieron el alta del hospital. Mi hombro aún estaba débil. La fisioterapia que me esperaba era desalentadora, pero estaba viva, sana, y me iba a casa, aunque casa había adquirido un significado completamente nuevo. Alex quería llevarme en brazos desde el coche hasta la casa, pero yo insistí en caminar, aunque fuera despacio y con cuidado. Necesitaba entrar en esta nueva etapa de mi vida con mis propios pies, como su igual, no como alguien a quien había que llevar en brazos. La mansión parecía diferente de alguna manera, quizás porque la veía con otros ojos, no como una prisionera que mira su jaula, sino como alguien que había elegido hacer de este lugar su santuario. Elena nos recibió en la puerta y, para mi sorpresa, sonrió. Una sonrisa auténtica que transformó sus rasgos severos. «Bienvenida a casa, señorita LeBlanc», dijo. Luego, tras una pausa, añadió. «Los niños han estado preguntando por usted». Se me calentó el pecho. «¿Están aquí? ¿En el invernadero? Espero que no le importe. El señor Moraz ha afinado el piano para su regreso». Miré a Alex, que se encogió de hombros con una inocencia claramente fingida. Tendrá que mantener sus fuerzas. Los niños son una excelente motivación. El invernadero se había transformado por completo. El piano brillaba, las mesitas estaban adornadas con flores frescas y Natasha y Mael prácticamente vibraban de emoción cuando me vieron. «Señorita Lisa». Natasha se lanzó hacia adelante, pero en el último momento recordó mi lesión y en su lugar me abrazó suavemente por la cintura. «Mamá dice que fuiste muy valiente, que salvaste al señor Alexe. Hice lo que cualquiera habría hecho.
dije, acariciándole el pelo oscuro. No cualquiera, dijo Arena desde la puerta, con Alexi detrás de ella. Solo alguien con un corazón muy bueno. Pasé la tarde con los niños, tocando piezas sencillas con mi mano buena, mientras Natasha tocaba las partes más complejas. Mikhail cantaba encantadoramente desafinado y Alexi observaba desde su silla habitual, con esa expresión suave en el rostro que yo empezaba a reconocer como paz. Esto era lo que había elegido, esta extraña y complicada familia que se había formado en las circunstancias más improbables. Esa noche, después de que los niños se hubieran ido a casa y la casa se hubiera quedado en silencio, encontré a Alex en su estudio. Estaba revisando documentos, pero los dejó a un lado inmediatamente cuando entré. Deberías estar descansando, dijo, levantándose. Llevo 3 semanas descansando. Necesitaba verte. Me acerqué a su escritorio y él me sentó suavemente en su regazo, teniendo cuidado con mi hombro. Quería preguntarte algo, cualquier cosa. Mi hermano Yuri, ¿puedo verlo? La expresión de Alexis cambió, se volvió más cautelosa. ¿Estás segura? La última vez que lo viste fue por su deuda, por lo que te costaron sus decisiones. Sigue siendo mi hermano. Y sí, tomó decisiones terribles. Pero a Alexis le toqué la cara. Tú me has demostrado que las personas pueden ser más que sus peores decisiones, que pueden cambiar, crecer, mejorar. Quiero darle a Yuri la misma oportunidad. Se quedó callado durante un largo rato y luego asintió. Lo arreglaré. Pero Lisa, ahora trabaja para mí en uno de los negocios legítimos, un almacén, gestionando el inventario. Lo vigilan, no porque no confíe en él, sino porque otros podrían utilizarlo para llegar a ti. Lo entiendo. ¿Y tú? Me abrazó con más fuerza. Así será tu vida ahora. Medidas de seguridad, movimientos vigilados, la conciencia constante de que estar conectada a mí te convierte en un objetivo. Estar conectada a ti también me hace sentir amada, protegida y más feliz de lo que he sido en años. Aceptaré la vigilancia si eso significa poder quedarme contigo. Enterró la cara en mi pelo. No sé qué hice para merecerte. Le diste a una profesora de piano asustada un lugar donde esconderse. Le permitiste enseñar a los hijos de tu cocinero. La escuchaste cuando tocaba el piano y cantaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. Le diste el libro de tu abuela. Me giré en su regazo para mirarlo más de frente. ¿La viste, Alexe? ¿De verdad? ¿La viste? Eso es lo que hiciste. Los días se convirtieron en semanas. Mi hombro se curó lenta, pero constantemente. Yuri vino a visitarme lleno de disculpas y remordimiento genuino. Esperaba sentirme enfadada, pero al verlo mucho que había madurado en los meses que habíamos estado separados, lo en serio que se tomaba su segunda oportunidad, solo sentí alivio por haber sobrevivido ambos a nuestras respectivas pruebas. Lo siento, Risa, dijo, utilizando el apodo de la infancia. Siento mucho lo que te hice pasar. Lo sé. Lo abracé con mi brazo bueno. No desperdicies esta oportunidad. De acuerdo, Alex te está dando una oportunidad real. No la desperdicies. No lo haré. Lo juro. Elena se fue ablandando poco a poco, llegando incluso a pedirme mi opinión sobre asuntos domésticos. El personal empezó a tratarme menos como a una presencia extraña y más como a un miembro de la familia. Los hijos de Arena me llamaban tía La. Poco a poco, inexorablemente, me fui integrando en el tejido familiar de los Morozov, pero el momento que lo cambió todo llegó una fría tarde de finales de marzo. Alex había estado inusualmente callado todo el día, distraído durante las comidas, distante incluso cuando estábamos juntos. Le había dado espacio, comprendiendo que dirigir un imperio, aunque fuera parcialmente legítimo, conllevaba presiones que yo no podía comprender del todo. Esa noche me encontró en la biblioteca, acurrucada en mi sillón favorito, con el libro Rachmaninoff de su abuela. Ven conmigo, me dijo, tendiéndome la mano. Hay algo que quiero enseñarte. No me llevó por la casa, sino fuera, a los jardines que habían sido mi refugio durante aquellos primeros días de cautiverio. La noche primaveral era fresca, pero no fría, y las estrellas salpicaban el cielo despejado. Caminamos en silencio hasta llegar a un pequeño claro que nunca había visto antes, escondido tras una pantalla de árboles. En el centro había un banco nuevo, de madera oscura, con un grabado que no pude leer en la penumbra. Cuando era niño, dijo Alexe sin soltar mi mano, mi abuela me traía aquí. Era su lugar para pensar, como ella lo llamaba, donde venía cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso,
demasiado exigente. Después de su muerte, no pude volver aquí. Me dolía demasiado. Alexe, déjame terminar. Me llevó suavemente hasta el banco y nos sentamos. No he podido venir aquí en 15 años, pero esta noche me he dado cuenta de que contigo puedo recordarla sin que eso me destruya, porque tú entiendes lo que ella entendía, que la música es conversación, que la belleza importa incluso en la oscuridad, que hay cosas por las que vale la pena luchar incluso cuando el coste es alto. Le apreté la mano, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Yo mandé a hacer este banco, continuó. Mira el grabado. Sacó su teléfono y utilizó la linterna para iluminar las palabras talladas en la madera oscura. Primero en ruso, luego en inglés debajo. Para Katia, que me enseñó que el amor es lo único que vale la pena proteger. Y para Larissa, que me enseñó que yo merecía ser salvado. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Alexe, una vez te dije que todo es negocio, que nada sucede sin una transacción. Se volvió hacia mí. Estaba equivocado. Tú me demostraste que estaba equivocado. Me lo diste todo. Tu confianza, tu cariño, tu propia vida, sin pedir nada a cambio. Me salvaste en todos los sentidos en que se puede salvar a una persona. Tú también me salvaste, susurré. Me diste un propósito cuando yo había perdido el mío. Me hiciste ver que había estado viviendo al margen de mi propia vida, siendo lo que todos necesitaban en lugar de ser yo misma. Tú me viste, Alexe, a la verdadera yo, y la amaste de todos modos. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se me cortó la respiración. Sé que ya te pedí que te casaras conmigo en esa habitación del hospital, dijo, abriéndola para revelar un anillo, de platino con un único diamante perfecto, sencillo y elegante. Pero esta vez quiero hacerlo bien, no cuando estás herida y medicada, y posiblemente no pienses con claridad. Quiero pedírtelo cuando estés completa y sana y hayas tenido tiempo para comprender realmente lo que estás eligiendo. Alexis, Larissa LeBlanc, entraste en mi vida como garantía y te convertiste en lo único por lo que daría la vida para proteger. Viste más allá del monstruo que me han dicho que soy y encontraste algo que vale la pena salvar. Me amas a pesar de saber exactamente lo que soy, lo que he hecho, de lo que soy capaz. Eres valiente y obstinada e increíblemente amable, y te amo más de lo que creía capaz de amar a nadie. Su voz se quebró por la emoción. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Elegirás esta vida, este mundo, a mí? No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. No podía hablar entre lágrimas, así que simplemente asentí y le tendí la mano. Me deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas y luego me atrajo hacia sus brazos, con cuidado, siempre tan cuidadoso con mi hombro en proceso de curación. Nos sentamos allí, en el lugar de reflexión de su abuela, abrazándonos bajo las estrellas, y me maravillé del viaje que nos había traído hasta allí. Te elijo a ti, le susurré al oído. Todos los días, en todos los sentidos, te elijo a ti. Gracias a Dios, murmuró contra mi cabello. Gracias a Dios. Nos casamos 6 semanas después en una pequeña ceremonia en el invernadero, rodeados de las personas que nos importaban. Arena y sus hijos, Elena, que se había convertido en algo así como una tía protectora. Yuri, que lloró durante toda la ceremonia, y un puñado de las personas de mayor confianza de Alexe. Llevaba un sencillo vestido de seda color crema y un ramo de flores silvestres que crecían en los jardines. Alexe llevaba un traje oscuro y me miraba como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, cuando Alexi me besó con una ternura que desmentía su reputación, sentí que las últimas cadenas de mi vida pasada se desvanecían. Ya no era Lisa LeBlanc, profesora de piano, hermana, superviviente. Era Lisa Morozov, esposa, familia elegida, mujer que había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Mientras caminábamos por el pasillo, en realidad solo el camino entre las sillas del invernadero, Natasha tocaba una sencilla marcha nupcial en el piano. Crucé la mirada con Alexe y vi sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Te quiero, articuló con los labios. Yo también te quiero, le respondí con la boca. Esa noche, solos en nuestra habitación, no en la habitación de invitados donde había pasado meses cautiva, sino en la suite principal que ahora era verdaderamente nuestra, Alexe me atrajo hacia él. Tengo algo que decirte, dijo con una voz tan seria que me hizo saltar el corazón. Sobre el negocio, me tensé. ¿Qué pasa con él?
Estoy dejando atrás los aspectos menos legítimos. Llevará tiempo, probablemente años. Este tipo de conexiones no desaparecen de la noche a la mañana, pero estoy colaborando con los investigadores federales, proporcionando información sobre otras organizaciones a cambio de inmunidad para mi gente. Me aparté para mirarlo. Estás cooperando con la policía. Con el FBI es complicado, peligroso. Pero, Lisa, lo que dije sobre ser digno de ti iba en serio. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo dejar de hacerlo. Puedo construir algo mejor para nosotros, para la familia que podríamos tener algún día. Familia. La palabra se instaló en mi pecho, cálida, aterradora y maravillosa. Por eso estabas tan distraído la semana pasada, dije, comprendiendo. Te reunías con ellos. Él asintió. Quería decírtelo, pero primero tenía que asegurarme de que los acuerdos fueran sólidos. No voy a fingir que esto me convierte de repente en una persona limpia. Las cosas que he hecho, la sangre en mis manos, eso no se borra. Pero de ahora en adelante, el nombre Morozov puede significar algo diferente, algo mejor. Le tomé el rostro entre mis manos, obligándole a mirarme a los ojos. Ya eres mejor, Alexe. Ya eres más de lo que naciste para ser. Y estoy muy orgulloso de ti por dar este paso. Tú lo hiciste posible. Me hiciste creer que podía ser más que el hijo de mi padre. Me besó suavemente. Gracias por salvarme en todos los sentidos. Gracias por verme, por hacerme creer que valía más que los márgenes. Nos abrazamos mientras la noche se adentraba a nuestro alrededor. Dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables y habían construido algo real a partir de las cenizas del cautiverio y el miedo. Pensé en la mujer asustada que había entrado en esta casa hacía 6 meses, creyendo que no era más que una garantía, nada más que una fianza contra las deudas incobrables. Pensé en el hombre frío y controlado que se había mantenido alejado de todos, convencido de que no tenía redención posible. Ambos nos habíamos equivocado. El amor, había aprendido, no era una transacción, no era algo que se negociara o se regateara. Era algo que te sorprendía en los momentos de tranquilidad, mientras tocabas el piano, mientras enseñabas a los niños, mientras veías a alguien llorar al pensar en perderte. Era algo por lo que valía la pena luchar, por lo que valía la pena morir, por lo que valía la pena vivir. Y mientras los brazos de Alexis me rodeaban con fuerza, mientras sentía el latido constante de su corazón contra el mío, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque lo amaba y porque, contra todo pronóstico, él también me amaba.